El 14 de julio de 1955, en medio del Océano Pacífico, las cámaras cinematográficas de la Marina captaron algo que ningún oficial quería ver. El portaaviones USS Hancock realizaba operaciones de vuelo cuando el teniente comandante J. Alcair descendía hacia la cubierta en su boat F-7U Cutlass. Los marineros observaban la aproximación rutinaria sin imaginar lo que estaba por ocurrir. De repente, los motores del reactor no generaron suficiente potencia. El aparato sin cola golpeó brutalmente la rampa lateral y comenzó a deslizarse hacia la izquierda descontroladamente. En menos de 3 segundos, el metal retorcido estalló en una explosión masiva de combustible y fuego que devoró por completo la aeronave frente a las cámaras. El comandante Alcair murió instantáneamente en el infierno de llamas, mientras los equipos de emergencia corrían desesperados hacia los restos humeantes. Aquellas imágenes quedaron grabadas como testimonio brutal de por qué los pilotos habían bautizado a este caza con nombres aterradores. Lo llamaban hacedor de viudas, eliminador de alféreces, Cutlass sin agallas. Cada apodo reflejaba el miedo genuino que sentían los hombres obligados a volar esta máquina mortal. Y tenían razones sobradas para ese terror. 1/4 de todos los Cutlass jamás construidos terminaron destruidos en accidentes fatales. 78 desastres mayores en apenas 55.000 horas de vuelo total. Ningún otro caza de ala en flecha de la Marina estadounidense había logrado un récord tan espantoso de muertes y destrucción. Lo más inquietante era que este reactor había sido presentado como la maravilla tecnológica del futuro, el arma definitiva para dominar los cielos de la Guerra Fría. Entonces, ¿qué había salido tan catastróficamente mal con el diseño más avanzado de su época? Todo comenzó en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Junio de 1945. La Marina buscaba urgentemente un caza embarcado revolucionario capaz de volar a 40.000 pies y romper la barrera del sonido. Necesitaban algo que superara cualquier amenaza soviética imaginable en el nuevo orden mundial que se aproximaba. La compañía Vought ya trabajaba secretamente en ese proyecto antes incluso de que la solicitud oficial llegara a su escritorio. Vought no era cualquier fabricante. Habían sido los pioneros absolutos en crear el primer avión específicamente diseñado para despegar y aterrizar en portaaviones. Su reputación era impecable, pero esta vez contaban con algo que ninguna otra compañía estadounidense poseía: acceso directo a los secretos más oscuros de la ingeniería aeronáutica alemana. Waldemar Voigt había cruzado el Atlántico tras el colapso del Tercer Reich. Durante años había sido diseñador senior de Messerschmitt AG, supervisando proyectos experimentales ultrasecretos para la Luftwaffe. Voigt conocía cada detalle de los revolucionarios diseños Messerschmitt P.1110 y P.1112, interceptores de alta altitud con motores turborreactores que representaban el futuro del combate aéreo. La industria alemana de los años 40 había desarrollado conocimientos aerodinámicos de alas en flecha que dejaban obsoleto todo lo que los aliados sabían sobre vuelo de alta velocidad. Cuando Alemania cayó, Estados Unidos no capturó solamente prototipos y planos, capturó las mentes brillantes que los habían creado. Voigt llegó a América con una misión clara: transferir todo ese conocimiento prohibido a los nuevos amos del cielo occidental. Voigt eligió a Rex Beisel para liderar el equipo de diseño. Beisel era un genio legendario que había inventado el TS-1, la primera aeronave naval estadounidense para operaciones desde portaaviones, y el mítico F-4U Corsair, que había dominado los cielos del Pacífico. Este proyecto sería su obra final antes del retiro, su testamento ingenieril. Beisel y Voigt formaron una alianza extraordinaria: experiencia estadounidense fusionada con ciencia alemana de vanguardia. Juntos concibieron algo jamás visto: un caza sin cola con alas en flecha radical y aletas gemelas montadas en los extremos alares. El futuro acababa de tomar forma en sus mesas de dibujo. El resultado de esta colaboración transatlántica fue el Vought F-7U Cutlass, un aparato que parecía sacado de una novela de ciencia ficción.
El diseño eliminaba completamente la cola tradicional, reemplazándola con aletas gemelas montadas a los lados de un fuselaje corto y compacto. La cabina estaba ubicada en la parte delantera para proporcionar mejor visibilidad durante los aterrizajes en portaaviones, algo absolutamente crítico cuando tienes que tocar una cubierta móvil en medio del océano. Pero la característica más impactante era el tren de aterrizaje delantero de vanguardia que elevaba el asiento del piloto a 14 pies en el aire, haciéndolo sentir como si estuviera montado en zancos gigantes. Los ingenieros instalaron tailerons para controlar el cabeceo y el balanceo, y todo el sistema de control funcionaba mediante hidráulica. Este sistema proporcionaba retroalimentación artificial para que el piloto pudiera sentir las fuerzas aerodinámicas actuando sobre el avión, algo revolucionario para la época. El reactor podía cargar 2 bombas de 2.000 libras en sus pilones internos, transportar 4 misiles aire-aire Sparrow AAM-N-2 y estaba armado con 4 cañones de 20 milímetros. Sobre el papel, era la máquina de guerra perfecta para la nueva era del combate aéreo a reacción. Cuando la Marina anunció al ganador de la competición, el número de prototipo cambió de V-346 a Vought F-7U. El Cutlass realizó su vuelo inaugural el 29 de septiembre de 1948, pilotado por el jefe de pilotos de prueba de Vought, J. Robert Baker. El reactor despegó desde la Estación Aérea Naval Patuxent River en Maryland y alcanzó una velocidad máxima de 625 millas por hora durante ese primer vuelo histórico. Los siguientes vuelos de prueba fueron excepcionalmente exitosos, superando todas las expectativas iniciales. Los ingenieros y oficiales de la Marina estaban eufóricos con los resultados. Las pruebas demostraron que los prototipos adicionales del F-7U cumplirían con todos los requisitos de la Marina, y se realizó un pedido de 14 modelos de producción. Los oficiales estaban completamente convencidos de que el Vought F-7U Cutlass podría ser una amenaza viable en combate aire-aire contra cualquier caza soviético. La forma futurista del avión, sus capacidades de armamento y su diseño avanzado parecían garantizar que Estados Unidos mantendría la superioridad aérea en la Guerra Fría que apenas comenzaba. Sin embargo, tan pronto como comenzó la producción, la Marina solicitó motores mucho más potentes para el diseño. Los problemas con la planta motriz surgieron inmediatamente. Debido a complicaciones en el desarrollo del motor, el segundo prototipo nunca llegó a ver la luz del día y fue cancelado antes de completarse. Después de realizar ajustes significativos, el tercer modelo se convirtió en la versión de producción definitiva. Equipado con turborreactores Westinghouse J46-WWE-8B, se construyeron 288 reactores y fueron enviados a 13 escuadrones de la Marina de Estados Unidos. La Marina promocionaba el Cutlass como altamente versátil en funcionalidad táctica, capaz de realizar múltiples misiones desde interceptación hasta ataque al suelo. Pero desde el momento en que los primeros Cutlass llegaron a las unidades operativas, el rendimiento fue profundamente decepcionante. Los turborreactores carecían de suficiente empuje, lo que hacía que los despegues y aterrizajes en portaaviones produjeran resultados desastrosos una y otra vez. El reactor también era conocido por apagarse completamente en días lluviosos, otra causa importante de preocupación entre los pilotos que debían volar sobre el océano en cualquier condición climática. El Escuadrón de Caza 81 fue la primera flota en recibir modelos Cutlass en abril de 1954, marcando el inicio oficial de su servicio operativo. Los accidentes comenzaron a acumularse con una frecuencia alarmante que superaba cualquier estadística anterior en la historia de la aviación naval estadounidense. Cada semana llegaban reportes de nuevos incidentes: fallos hidráulicos en pleno vuelo, colapsos del tren de aterrizaje, motores que explotaban sin previo aviso. Los pilotos empezaron a compartir historias de terror en los comedores de los portaaviones, advirtiendo a los novatos sobre las peculiaridades mortales del Cutlass. Nadie quería volar este reactor, pero las órdenes eran órdenes. La crítica feroz contra la aeronave se intensificó cuando los apodos siniestros comenzaron a circular oficialmente entre las tripulaciones. Hacedor de viudas no era solo un chiste macabro.
Era una descripción estadística precisa de lo que este caza estaba haciendo a las familias de los pilotos. El incidente más impactante ocurrió exactamente como las cámaras lo documentaron aquel 14 de julio. Pero lo que las filmaciones no mostraron fue el caos absoluto que siguió a la explosión. Los bomberos del USS Hancock tardaron 40 minutos en controlar las llamas que consumían los restos del Cutlass de Al-Khair. El combustible derramado convirtió parte de la cubierta de vuelo en un río de fuego que amenazaba con alcanzar otras aeronaves estacionadas. Circularon rumores sobre múltiples miembros de la tripulación de cubierta muertos carbonizados, pero los registros oficiales del barco solo mencionaron al comandante Al-Khair como víctima fatal. La Marina claramente estaba minimizando el desastre para evitar más escándalo público sobre su inversión multimillonaria en un reactor defectuoso. Apenas unas semanas después, otro Cutlass protagonizó una tragedia igual de horrible en el mismo portaaviones. El teniente George Millard se preparaba para aterrizar cuando su tren nasal y el sistema de empuje fallaron simultáneamente. El reactor perdió toda estabilidad y comenzó a descender descontroladamente hacia la cubierta. Millard intentó recuperar el control, pero el Cutlass no respondía a ningún comando. En el último segundo antes del impacto, el asiento eyectable se activó automáticamente debido al mal funcionamiento, disparando a Millard fuera de la cabina a una altura insuficiente para que el paracaídas se desplegara correctamente. El piloto cayó directamente al océano y murió por el impacto contra el agua. Su cuerpo fue recuperado horas después por los equipos de búsqueda y rescate. El capitán del USS Hancock había visto suficiente. 2 pilotos muertos en cuestión de semanas por culpa del mismo modelo de aeronave era inaceptable. Reunió a sus oficiales superiores y emitió una orden sin precedentes. Todos los Cutlass debían ser retirados inmediatamente del portaaviones. Cada uno de los reactores fue desembarcado en el próximo puerto y enviado de vuelta a instalaciones terrestres. La decisión generó ondas de choque en el alto mando naval. Un capitán de portaaviones acababa de declarar públicamente que una aeronave oficial de la Marina era demasiado peligrosa para operar desde su barco. Era una humillación institucional monumental que ponía en evidencia el fracaso catastrófico del programa Cutlass. Pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Los escuadrones que aún operaban Cutlass desde bases terrestres seguían reportando incidentes casi diarios. Los mecánicos descubrieron que el sistema hidráulico tenía fugas constantes, dejando charcos de fluido tóxico bajo cada aeronave estacionada. Los sellos de los motores se deterioraban prematuramente debido al calor excesivo que generaban los turborreactores Westinghouse. Las superficies de control se atascaban sin razón aparente, dejando al piloto luchando contra una máquina que parecía tener voluntad propia de autodestruirse. Cada vuelo de entrenamiento se convertía en una misión de supervivencia donde regresar vivo era el único objetivo real. La situación llegó a un punto crítico cuando la Marina calculó el costo real del programa. Millones de dólares invertidos en 288 reactores que apenas podían mantenerse en el aire. Los gastos de mantenimiento superaban exponencialmente los de cualquier otro caza en servicio. Cada hora de vuelo del Cutlass requería más de 20 horas de trabajo de mantenimiento correctivo. Las piezas de repuesto se agotaban constantemente porque los componentes fallaban mucho antes de su vida útil esperada. Era un desastre financiero, además de operacional. Los almirantes empezaron a preguntarse cómo habían permitido que este reactor defectuoso llegara tan lejos en producción sin que nadie detuviera la locura. En 1953, el escuadrón de demostración de vuelo de la Marina, los legendarios Blue Angels, recibió 2 Cutlass para realizar demostraciones laterales durante la temporada. Los mejores pilotos de la nación iban a volar el reactor más problemático jamás construido. Tanto los pilotos como las tripulaciones de tierra descubrieron rápidamente que manejar esta aeronave era una pesadilla logística y operacional. Los reportes de los empleados de los Blue Angels documentaban fallas continuas del tren de aterrizaje, colapsos totales del sistema hidráulico y, lo más aterrador, incendios de motor mientras volaban a miles de pies de altura sin posibilidad de aterrizaje inmediato. Durante la aparición inaugural de la temporada, el teniente Edward Feitner, quien anteriormente había trabajado como gerente del programa F-7U, experimentó un fallo catastrófico en pleno despegue.
Feiner aceleró a máxima poscombustión y comenzó una subida empinada cuando de repente todos los sistemas hidráulicos dejaron de funcionar completamente. El Cutlass se convirtió en un planeador descontrolado que perdía altitud rápidamente. Feiner sabía que tenía segundos para decidir entre eyectarse o intentar algo desesperado. Necesitaba alcanzar suficiente altura para una eyección segura, pero el reactor caía como una piedra de metal sin respuesta alguna a los controles. Milagrosamente, el sistema de respaldo se activó justo cuando Feiner estaba a punto de jalar la manija de eyección. Recuperó control parcial, pero ahora enfrentaba el desafío de realizar un aterrizaje de emergencia con hidráulica comprometida y combustible derramándose. Se dirigió hacia la pista más cercana mientras el Cutlass temblaba violentamente. En la aproximación final, el reactor descendió demasiado y cortó directamente a través de los árboles al final de la pista. Las ramas arrancaron paneles del fuselaje y perforaron el motor izquierdo, que inmediatamente estalló en llamas enormes. Fluido hidráulico goteaba copiosamente del costado mientras Feiner luchaba con los controles muertos. Hizo un giro brusco que casi desgarra las alas y finalmente logró alinear el aparato de vuelta hacia la pista. El Cutlass golpeó el asfalto brutalmente, pero se detuvo. La multitud que presenciaba la demostración enloqueció con aplausos, sin comprender que acababan de ver a un hombre esquivar la muerte por centímetros. Antes de unirse a los Blue Angels, Feiner ya sabía perfectamente que el Cutlass era una trampa mortal ambulante. En una entrevista posterior confesó que desde el principio determinaron que este reactor no era la respuesta a nada. Pero la Marina insistía en acumular horas de vuelo con él. Feiner personalmente lo había llevado a un portaaviones e hizo 14 aterrizajes consecutivos para probar su viabilidad operacional. En el aterrizaje número 14, el avión literalmente se partió por la mitad justo detrás de la cabina. El fuselaje se separó completamente mientras Feiner aún estaba sentado en el cockpit de la sección delantera que se deslizaba por la cubierta. Los mecánicos quedaron horrorizados al ver las dos mitades del reactor separadas varios metros una de otra. Era evidencia física irrefutable de que la estructura del Cutlass no podía soportar el estrés de operaciones navales normales. Pero el incidente más extraño ocurrió cuando los Blue Angels viajaban a un espectáculo en la estación aérea de Glenview, en Chicago. El teniente Hardin McKnight pilotaba un Cutlass cuando su motor se apagó completamente en pleno vuelo. Afortunadamente, el teniente Feiner era su copiloto y ya era experto en lidiar con las catástrofes del Cutlass. Forzados a realizar un aterrizaje de emergencia, fueron redirigidos al antiguo Orchard Air Park de Chicago, recientemente expandido y renombrado como Aeropuerto O'Hare. La pista acababa de finalizarse y estaba temporalmente cubierta con cestas de duraznos en una solución improvisada para prevenir que aeronaves aterrizaran allí. El control de tráfico aéreo les ordenó ignorar las cestas y aterrizar directamente sobre ellas. El Cutlass aplastó cientos de cestas mientras tocaba tierra, convirtiéndose absurdamente en la primera aeronave en aterrizar en la nueva pista del futuro aeropuerto más transitado de Chicago. Después de estos incidentes con los Blue Angels, ambos Cutlass fueron declarados inadecuados para vuelo de demostración. Cuando le preguntaron a Feiner por qué había tanta insistencia en exhibir esta aeronave defectuosa, recordó con amargura que había congresistas, senadores y varios oficiales de alto rango que querían que su avión fuera el avión de los Blue Angels. Política institucional había puesto en riesgo vidas de los mejores pilotos de la nación solo para promocionar un reactor inservible. Los dos Cutlass fueron volados a la Estación Aérea Naval en Tennessee, donde se convirtieron en estructuras instructivas de mantenimiento para el Centro de Entrenamiento Técnico Naval, su único propósito útil después de años de fracasos operacionales. Para 1957, Boat decidió realizar un análisis exhaustivo de todos los incidentes mayores relacionados con el Cutlass. Los números eran absolutamente devastadores. 78 accidentes reportados oficialmente en un total acumulado de 55.000 horas de vuelo. Aproximadamente un cuarto de todos los reactores construidos habían sido destruidos en estos desastres.
El Vought F-7U Cutlass ostentaba oficialmente el récord de accidentes más alto entre todos los cazas de ala en flecha que jamás habían servido en la Marina estadounidense. Este registro espantoso era principalmente resultado de intentar aplicar técnicas de diseño avanzadas y principios aerodinámicos revolucionarios con motores insuficientemente confiables que no podían soportar las demandas operacionales del aparato. De todos los diseños que emergieron durante la era de los reactores, el F-7U parecía tener el mayor potencial para alcanzar vuelo supersónico. Sus alas en flecha radical y su apariencia inusual representaban un verdadero salto hacia el futuro de las aeronaves propulsadas por turborreactores. Pero a pesar de contar con motores gemelos y un complejo sistema hidráulico, el Cutlass carecía de empuje suficiente y era demasiado voluminoso para romper la barrera del sonido. Volando a 30.000 pies de altura, el reactor solamente alcanzaba Mach 0.98 o 99 con las poscombustiones activadas. Los ingenieros especulaban que con las poscombustiones encendidas y en posición de picado de máxima potencia, el aparato podría igualar la velocidad del sonido, pero era completamente irrelevante porque nadie se atrevía a intentar esa maniobra suicida en un avión tan inestable. Las tensiones de la Guerra Fría se intensificaban durante los primeros años de la década de los 50, y cada nuevo diseño de aeronave estadounidense debía acomodar armamento nuclear novedoso. Los aviones de ataque embarcados eran los candidatos principales para añadir esta capacidad estratégica. El Cutlass nunca pudo adaptarse satisfactoriamente a estos requisitos porque apenas conseguía despegar de los portaaviones con su carga convencional. Intentar equiparlo con armas nucleares pesadas habría sido garantizar más muertes de pilotos en accidentes de despegue. La Marina finalmente aceptó la dura realidad. Habían invertido recursos masivos en un proyecto fracasado que nunca cumpliría su propósito original. El historial de seguridad deplorable del Cutlass era consecuencia directa de forzar principios aerodinámicos de vanguardia en una estructura con propulsión inadecuada. Sobre el papel, este reactor futurista parecía poseer todas las características necesarias para convertirse en el caza ideal de la era de la Guerra Fría. Podía cargar armamento impresionante, tenía un diseño aerodinámico revolucionario inspirado en tecnología alemana capturada, y representaba lo último en innovación estadounidense. Pero con su desempeño pobre en despegues y aterrizajes desde portaaviones y la montaña de accidentes en los cuales estuvo involucrado, no había justificación posible para continuar desperdiciando vidas y dinero en mantener este programa operativo. En marzo de 1959, el Vought F-7U Cutlass fue retirado oficialmente del servicio activo. Solo había operado 5 años, un periodo patéticamente corto para un programa que había consumido tantos recursos y cobrado tantas vidas. Fue reemplazado por un caza Vought muchísimo más capaz, el F-9 F-8 Cougar, que continuó sirviendo en la Marina durante casi 20 años sin los problemas catastróficos que habían condenado a su predecesor. El Cutlass pasó a la historia como una advertencia sobre los peligros de priorizar la innovación radical sobre la confiabilidad operacional básica. La historia del Cutlass sin cola es un recordatorio brutal de que no todo lo que parece avanzado realmente funciona. Un reactor diseñado con conocimiento alemán secreto, construido por los mejores ingenieros estadounidenses y promocionado como el arma del futuro, terminó matando a más pilotos estadounidenses que cualquier enemigo durante su servicio. Las viudas que dejó, los alféreces que eliminó y su absoluta falta de capacidades operacionales reales le ganaron su lugar como uno de los mayores fracasos en la historia de la aviación militar. Cada reactor que explotaba en llamas sobre una cubierta de portaaviones, cada piloto eyectado a altura insuficiente, cada sistema hidráulico que fallaba en el momento crítico, contaba la misma historia. El Cutlass nunca debió volar. Si esta historia del caza más peligroso de la Marina te impactó, déjanos tu like, comparte tu opinión en los comentarios sobre qué otros aviones problemáticos deberíamos investigar y suscríbete al canal para más historias increíbles de la aviación militar que cambiaron la historia para bien o para mal.